Hola a todos, espero que se encuentren bien y en esta ocasión vamos a trabajar sobre el grado de saturación. Vamos a deducir una fórmula en función del peso volumétrico húmedo, del contenido de agua y también de la gravedad específica. Hallaremos una función para el grado de saturación. Bien, primero, el grado de saturación, que es, ya sabemos, puede tener diferentes representaciones como S sub W o G sub W. El grado de saturación va a ser igual a una relación de volumen, el volumen que existe entre el agua y el volumen de vacíos. Si nosotros ya fuimos capaces en el video anterior de hallar una ecuación de la relación de vacíos, fácilmente podemos hacer esto. Del video anterior nosotros vamos a tomar lo que obtuvimos con el volumen de vacíos. El volumen de vacíos dedujimos que era igual al volumen de la masa del suelo por la gravedad específica, por el peso específico del agua, multiplicado por 1 más el contenido de agua, menos el peso de la masa del suelo, y todo esto dividido entre la gravedad específica, multiplicada por el peso específico del agua, y multiplicada por 1 más el contenido de agua. Ahora, ¿cómo podemos hallar nosotros el peso del agua? Aquí lo podemos calcular de distintas maneras. Ya encontramos una vez que el peso del agua es igual al contenido de agua por el peso de la fase sólida. Recordemos que el contenido de agua es igual al peso del agua dividido entre el peso de la fase sólida. Y también por el video de pesos volumétricos tenemos que el peso de la fase sólida va a ser igual al peso de la masa del suelo dividido entre 1 más el contenido de agua. Con estas dos ecuaciones podemos construir lo siguiente, que el peso del agua va a ser igual a ¿qué? Al contenido de agua multiplicado por el peso de la masa del suelo dividido entre 1 más el contenido de agua. Con esto, ¿qué podemos hacer? Tenemos también el peso específico del agua, gamma sub W, y gamma sub W va a ser igual al peso del agua dividido entre el volumen de agua. Y si hacemos el despeje, obtendremos lo inverso, que es el volumen del agua va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso específico. Con todo esto, a lo que quiero llegar es a esta ecuación. El volumen de agua va a ser igual a esto que tenemos aquí dividido entre el peso específico del agua. Y ya teniendo esta ecuación y la ecuación del volumen de vacíos, nosotros podemos sustituirla en esta del grado de saturación. Bien, esto va a ser algo largo, así que pondremos el grado de saturación va a ser igual al volumen de agua, que ya lo escribimos aquí. El volumen de agua es igual al contenido de agua por el peso de la masa del suelo, dividido entre el contenido de agua, el peso específico del agua por 1 más el contenido de agua. Esto representa el volumen de agua. Ahora tenemos que dividir todo esto entre el volumen de vacíos, que el volumen de vacíos sería igual volumen de vacíos por S sub S por gamma sub W por 1 más W menos W sub M, todo dividido entre S sub S gamma sub W por 1 más W. Aplicamos la regla del sándwich, así que este multiplicado por este va a ser el numerador y este multiplicado por este va a ser el denominador. Lo que nos da el contenido de agua por el peso de la masa del suelo multiplicado por la gravedad específica por el peso específico del agua multiplicado por 1 más el contenido de agua dividido entre el peso específico del agua multiplicado por 1 más el contenido de agua, y todo esto multiplicado a su vez por el volumen de la masa del suelo, por la gravedad específica, por el peso específico del agua, por 1 más el contenido de agua, menos el peso de la masa del suelo, va a ser igual al grado de saturación. Puede verse monstruoso todo esto, pero lo vamos a ir eliminando y simplificando poco a poco. Si nos damos cuenta, esto está tanto en el numerador como en el denominador, así que se puede ir.
Y nos queda algo más sencillo, como que el grado de saturación va a ser igual al contenido de agua por el peso de la masa del suelo por la gravedad específica, y todo esto dividido entre el volumen de la masa del suelo por la gravedad específica por el peso específico del agua por 1 más el grado de saturación menos el peso de la masa del suelo. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos puros pesos, pero tenemos este volumen de la masa del suelo, así que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que el peso volumétrico húmedo es igual al peso de la masa del suelo dividido entre el volumen de la masa del suelo. Si nosotros hacemos un despeje, tenemos que el volumen de la masa del suelo es igual al peso entre el peso volumétrico. Haremos esa sustitución en la ecuación y nos queda que S sub W es igual a esto por el peso de la masa del suelo por la gravedad específica dividido entre el peso de la masa del suelo dividido entre gamma sub m multiplicado por la gravedad específica por el peso específico del agua por 1 más contenido de agua menos el peso de la masa del suelo. Pero si nos damos cuenta podemos hacer esto también, ya no utilizar solamente aquí, y en su lugar podemos dividir todo entre gamma sub m, claro, también multiplicando aquí por gamma sub m. Y prácticamente estamos llegando al final. Esto lo podemos extraer, el peso de la masa del suelo lo podemos extraer como un factor común, y si nos damos cuenta también aparece en esta parte de la ecuación, con lo que al final nos queda que el grado de saturación sería igual al contenido de agua. Esto, como está dividiendo el denominador, pasa al numerador, siendo gamma sub m multiplicado por la gravedad específica, y todo esto dividido entre ¿qué? Si nos damos cuenta, este peso de la masa del suelo se extrajo como un factor común, y al momento de hacer esta relación nos quedaría simplemente una unidad, y abajo, ¿qué nos queda? S sub S multiplicado por gamma sub W multiplicado por 1 más el contenido de agua menos el peso volumétrico húmedo. Una ecuación muy útil para diferentes trabajos en suelos no saturados. Espero que les haya sido de utilidad y que se haya entendido bien. Me gustaría que en comentarios me dejaran qué opinan. Si tienen alguna duda, con gusto se las puedo resolver. Les agradecería que compartieran y se suscribieran, y nos vemos en la próxima.